Cuando hablamos de revistas científicas a muy grandes rasgos, pues obviamente los temas se organizan por área, ¿no? Por área del conocimiento. Y entonces, uno en particular, pues va a estar como que muy apegado o va a estar dándole seguimiento a alguna de las revistas que publican cosas que a uno le interesan. Hay revistas que son un poco más generales, ¿no? Precisamente como Nature y Science o Scientific American, que lo que hacen es como que divulgar un poco de todo y digamos que de manera más general, va enfocada a un público que no necesariamente tienen que ser los practicantes de la investigación, sino es un público general, pero con un cierto grado de educación, ¿verdad? Para que se pueda entender pues lo que están leyendo. Pero ya más específicamente, las revistas a las que nos referimos son revistas muy especializadas, es decir, no cualquiera puede tomar una de estas revistas y pues, la va a leer como que si fuera a leer el periódico, ¿no? La característica de estas revistas es que la mayoría está en inglés, entonces una condición necesaria para que uno pueda tener acceso a toda esta literatura es aprender a dominar el idioma inglés. Claro, hay también en español e incluso en otros idiomas, definitivamente, pero la gran mayoría está en inglés. Entonces, pues mucho mejor si nosotros dominamos el idioma inglés. Otro factor es que algunas de estas revistas son de libre acceso y otras hay que pagar para poder acceder a ellas. Entonces, las de libre acceso muchas veces se les dice open access, y pues uno puede ver el artículo en su totalidad, ya sea online o bajar el PDF, por ejemplo. Muchas de estas revistas que de hecho son como que las grandes casas editoriales, ¿no? Como el Sevier, Springer, cosas por el estilo, son revistas en donde uno tiene que pagar por bajar un artículo y normalmente no son unos centavitos lo que hay que pagar. Mínimo, ¿no? Hay que pagar unos $20 si uno quiere bajar un artículo, lo cual, siendo honestos, ¿verdad? Si uno, imagínense, si uno necesita unos sus 10 artículos para empezar a hacer una investigación, no va a gastar unos $200 en eso, ¿verdad? A menos que uno le sobre el dinero, ¿no? Pero yo creo que ese no es el caso de la mayoría de gente acá en nuestro medio. Sin embargo, el acceso a estas revistas se hace normalmente a través de la institución para la cual uno trabaja o uno estudia. Entonces, estas revistas, ¿verdad? No es que solo a nosotros nos cobren, le cobran a todo el mundo. Lo único es que en el primer mundo, pues, las universidades y los institutos de investigación, pues sí tienen los recursos para pagar estas suscripciones. Y entonces no lo paga uno como persona, sino que lo paga la institución. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, si uno se conectaba desde la red interna de la universidad a estas revistas, pues uno tenía acceso total a todo. Uno no tenía que pagar absolutamente nada. Ya el sitio reconocía que si uno se conectaba desde una universidad, uno tiene acceso a todo el material que está ahí. De hecho, a través de la página de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos, uno tiene acceso a algunas revistas, ¿verdad? No todo es tan malo. Entonces es un recurso que hay que tener en mente, ¿verdad? En el momento en que uno no tenga acceso a alguna de estas revistas. Sin embargo, también hay otras maneras de acceder a ellas y vamos a platicarlo más adelante. La característica importantísima de toda revista científica es la famosa revisión por pares, de la cual también vamos a hablar ya casi al final de la charla. Pero en resumidas cuentas, la revisión por pares es esencialmente lo que le ha dado ese estatus exclusivo no, pero digamos ese estatus prestigioso, esa es la palabra, el estatus de prestigio a la ciencia. En el sentido de que la revisión por pares
lo que garantiza es que lo que está publicado en una revista no es el antojo caprichoso de cualquiera que se le ocurrió cualquier cosa. La revisión por pares, así en pocas palabras, significa que si yo hago una investigación y escribo un artículo y lo quiero publicar en una revista, pues yo lo mando a esa revista. El proceso es tal que la revista no simplemente me toma lo que yo mando y lo publica, sino que se lo manda a alguien que es mi colega, pero yo no sé que mi colega va a revisar mi trabajo. Y entonces este colega se encarga de revisar mi trabajo y ver si realmente tiene los méritos para ser publicado o si no. Entonces, esa revisión que es a veces es muy meticulosa, es lo que hace que cuando alguien publica algo y dicen ya pasó la revisión por pares, quiere decir que pasó un filtro bastante fino y que la investigación que está haciendo es en realidad bastante buena. Mientras que si una revista no tiene revisión, entonces digamos que no hay una garantía de que lo que esté publicado sea realmente novedoso o incluso que valga la pena. Entonces, eso es a grandes rasgos revisión por pares. Igual lo vamos a hablar un poquito más adelante. El otro factor o la otra característica que tienen estas revistas grandes es el llamado factor de impacto. Entonces, este factor de impacto es un número que muchas veces cuando uno entra al sitio de la revista, pues lo tiene por ahí bastante visible, y es un número que mide cuántas citas tienen los artículos que se publican en esas revistas. Entonces, en ciencia prácticamente ser citado, pues casi que lo es todo, ¿no? Porque si la gente cita el trabajo de uno, pues quiere decir que lo que uno está haciendo es relevante y útil para la comunidad. Si nadie lo cita a uno, es que el trabajo que uno está haciendo, pues no es realmente lo más novedoso. Entonces las revistas pues también tienen este numerito que es el factor de impacto. Y entonces, digamos que los investigadores se esfuerzan por publicar sus artículos en revistas de alto factor de impacto, porque es ahí, o son como que las más consultadas, o donde se confía que ahí están los filtros más finos para los que publiquen. Es decir, esa es la idea de publicar en una revista de alto impacto. Aunque algunas, también hablando de costos, ahorita acabamos de hablar del costo de acceso, pero también hay costos de publicación. Publicar un artículo en algunas revistas es gratis y en otras no. En otras uno tiene que pagar por página para que le publiquen la revista. Perdón, para que le publiquen el artículo. En algunas otras no. Uno solo manda el artículo y pues si pasa la revisión por pares es publicado o no. En todo caso, por ejemplo, si uno tiene gráficas en color, por ejemplo, que uno quiere que salgan en color, eso sí lo cobran. Pero si las gráficas van a blanco y negro, por ejemplo, entonces no hay ningún cargo. Entonces, todo eso pues depende mucho de la revista, ¿verdad? Y de los requisitos que ellos pidan para que un trabajo sea publicado. Muy bien. Entonces, vayamos ahora a cómo buscar artículos científicos. Entonces, acá es donde vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más dinámico. Entonces, acá tengo algunos ítems de sitios en donde uno puede ir a buscar artículos, dependiendo del área o del tema que a uno le interese. Entonces, en la actualidad, yo considero que el motor de búsqueda bastante general y muy bueno es la versión académica de Google, que se llama Google Scholar. El Google Scholar, al cual podemos acceder con este link que está acá, y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahorita. No sé, ¿me confirman si todavía se ve mi pantalla? Sí se ve. Sí, ok, perfecto. Entonces, acá en Google Scholar, pues es como un buscador. Lo único es que busca artículos científicos exclusivamente, de verdad, no va a buscar
cosas en periódicos, ni en revistas, ni en sitios web de nadie más. Y entonces acá pues uno sencillamente puede venir y buscar lo que a uno le interesa. Mi recomendación, ¿verdad?, es buscar en inglés. De nuevo, porque en inglés es donde abunda la literatura científica. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí tengo yo algunas búsquedas que hice antes, pero si uno quisiera saber algo sobre motores eléctricos, por ejemplo, entonces si yo coloco electric motors, pues me salen ahí varias opciones. Entonces, acá en esta página hay bastante información, porque por ejemplo, este primer enlace me dice acá que es un libro y está en Google Books, por ejemplo. Pero digo yo, bueno, yo no quiero libros, yo quiero ver artículos. Entonces, pues uno puede ir más abajo. Entonces, por ejemplo este, ¿no?, que dice Comparative Study of Using Different Electric Motors in Electric Vehicles. Entonces, si yo estoy interesado en motores eléctricos para vehículos eléctricos, pues esto puede darme algo que yo necesite. Entonces, la información que uno ve en este sitio, bueno, primero es el título. Luego aquí abajo nos dice cuántas veces ha sido citado. Entonces, este artículo ha sido citado 126 veces, lo cual no es nada despreciable. ¿Sí? Imagínense que ustedes publican algo y ya alguien lo ha citado 126 veces, bueno, en total, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Esto, miren, digamos, esto de las citas a veces se parece mucho a las redes sociales, ¿no? Ven que cuando uno pone algo en Facebook o qué sé yo qué, a veces la gente le da like, a veces lo comparten. Entonces esos likes y eso de compartir es algo así como las citas que uno logra. Entonces, con los artículos científicos es más o menos lo mismo. Si alguien lo cita, es como que si me hubieran dado like, más o menos. Entonces, por ejemplo, este artículo vemos que es de una conferencia del 2008. Bueno, entonces del 2008 para acá, 126 citas, ¿verdad? Uno puede juzgar si es mucho o si es poco. Entonces, si uno le da clic al link acá, lo lleva uno directamente a la revista en donde este artículo se encuentra. En este caso, pues es una revista de la IEEE y, a ver, esperemos un poquito a que cargue. Ahí está un poquito lento esto. Bueno, pero ahí estamos. Y entonces cuando uno entra, pues aparte de ver el título, ve esta parte que es el famoso abstract o el resumen de lo que se trata del artículo. Entonces esta parte es bien importante porque en uno o en un par de párrafos uno puede saber de qué se trata el artículo. Entonces leer el abstract es esencial, ¿verdad? Le da a uno un poco más de información que solo leer el título. Y en este caso, por ejemplo, acá dice, empieza la introducción y acá dice que uno se lo ve si quiere seguir leyendo. Entonces, no sé si esta revista es de acceso público, por ejemplo, aquí está el PDF, entonces si le damos al PDF, nos dice que nos tenemos que entrar, ¿verdad?, con username y password, ¿no? Entonces puede ser que solo sea de registrarse o que haya algún costo para ingresar a este artículo. Si regresamos otra vez a la página de Google Scholar, vemos que a veces algunos artículos tienen esto que dice PDF y un sitio. Cuando esto sucede, quiere decir que Google encuentra un PDF del artículo para nosotros. Y entonces, en lugar de bajar el artículo a través de la revista, lo podemos bajar a través de estos otros sitios alternativos que, pues, que usan muchos investigadores para compartir su investigación. Es decir que, lección importante es, si uno no tiene un acceso a una revista, pues realmente no importa. Siempre hay otras maneras, unas más legales que otras, de obtener un artículo, ¿verdad? Digo unas más legales que otras porque como sabrán, ¿no?, esto de los artículos involucra cuestiones de derechos de autor. Entonces muchas revistas para publicar uno tiene que ceder los derechos de autor a la revista para que le publiquen el trabajo, ¿verdad? Y entonces si uno anda como que compartiendo el artículo, a veces como que no es, ¿verdad?, lo que las reglas de la revista dicen. Entonces acá
pues vemos la copia completa del artículo, ¿verdad? Y ya con esto, pues nos podemos dar a la tarea de leerlo y analizar todo lo que queramos. Voy a regresar otra vez acá a Google Scholar. Y esto pues es lo que Google Scholar hace por nosotros. Incluso, por ejemplo, si al final de cuentas resultara que este artículo es esencial para mi investigación y lo voy a citar, pues ofrece también acá la facilidad de que ya nos escribe la bibliografía en diferentes formatos, ¿no? Entonces aquí está el famoso formato de las normas APA, entonces ya solo le podemos dar copy-paste, ¿verdad? Si es que es la versión en la que nos lo piden en la investigación, y diferentes otras formas de organizar la bibliografía. Incluso hay paquetes de software como estos que están aquí abajo, en donde uno puede, nos da la bibliografía en el formato que nosotros queramos. Yo en particular uso BibTeX, que es lo que más se utiliza en física, y entonces uno puede formar como que un archivo con todas las referencias, y automáticamente, esto uno lo usa con LaTeX, pues LaTeX se encarga de darle el formato apropiado. Entonces, Google Scholar pues resulta una herramienta bastante atractiva para este tipo de cosas. Les voy a regresar a la presentación. Luego, otro sitio que en física es relevante es este que se escribe Arxiv, pero lo pronuncian como Archive, ¿no? Archive es como archivo. Entonces, este sitio es tan relevante, es pionero, empezó como en los 90s, y esto es pues una colección de todos los artículos que se han escrito en física, más o menos como a partir de 1990 hasta la fecha. Sin embargo, hay que hacer una observación importante. Este sitio no es una revista, y los artículos que uno encuentra acá no han sido arbitrados, es decir, no han pasado por la famosa revisión por pares. Entonces, los archivos o los artículos que están acá se les llama preprints. Entonces, un preprint pues es como que una versión previa a la versión que sale publicada en una revista. La ventaja de esto, o una de las motivaciones de sitios como este, es que el proceso de publicación en una revista puede ser largo, puede tomar varios meses. O sea, eso de que yo mando el artículo, me lo revisan, yo lo corrijo, me lo revisan otra vez y al fin se publica, puede ser medio lento. Y entonces, la idea era que si yo ya tenía mi artículo, yo lo podía compartir, o sea, lo subía a este sitio, y entonces pues la comunidad ya podía leer, aunque sea una versión preliminar de mi trabajo. Entonces no había que esperar a que saliera en la revista para que la gente pudiera compartir sus artículos. Claro, el lado negativo de esto es que prácticamente cualquiera podía subir artículos diciendo que eran científicos a este sitio. Y eso sucedió al principio. Ahorita pues ya hay ciertos filtros también que no son exactamente revisión por pares, pero que pues prohíben que cualquiera pueda subir cualquier cosa sin sentido a este sitio. Y entonces esto pues se ha ido agrandando, empezó en física, entonces ustedes ven acá que hay prácticamente están todas las áreas de física que uno podría aprender, ¿verdad? Está desde astrofísica, materia condensada, física de altas energías, física matemática, física nuclear, física cuántica, física atmosférica, etc. También está el área de matemática, en muchos artículos de matemática pura. También se unió la parte de computer science o ciencias de la computación. Entonces acá pues cada uno de estos nombres es un área en particular. Por ejemplo, acá está inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces si uno se va acá, diariamente la gente está subiendo artículos. Entonces, por ejemplo, estos son los artículos que se subieron hasta el día de ayer, 18 de septiembre. Y acá pues uno va viendo, ¿no?, qué es lo que le interesa. Si a uno le interesa algo, pues puede ir a leer el resumen o el abstract,
Y acá uno puede bajar el PDF sin mayor problema, ¿no? Aquí está el link para bajar el PDF. Y todo esto es gratis, libre acceso, con la salvedad de que pues, estos artículos no están revisados. Pero acá está pues, básicamente todo lo que uno quisiera saber. Incluso uno se puede suscribir, por aquí en la página hay opciones, si uno se quiere suscribir a alguno de estos temas y entonces ya por correo, por ejemplo, por email le mandan a uno el resumen de los artículos que se publican en una cierta área en un cierto día. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa inteligencia artificial en ciencia de las computadoras, pues me puedo suscribir a esa parte o puedo venir de vez en cuando a revisar qué artículos nuevos hay. Entonces, imagínense la ventaja de esto es que uno está perfectamente, literalmente al día con la investigación. O sea, de un día para otro, vamos a ver, por ejemplo, esto que suena interesante, geometría computacional. Entonces, por ejemplo, el día de ayer se publicaron 2 artículos. El día de anteayer fueron 3 artículos. Hace 3 días fueron otros 3. Entonces, esto es lo más al día que uno puede estar en la investigación científica. No hay nada más actualizado que esto. Entonces, imagínense tener un repositorio de estos al alcance de unos cuantos clics, o sea, los coloca a ustedes en la posición de cualquier científico prestigioso en cualquier universidad del mundo. Entonces, son recursos que son muy poderosos. Voy a regresar a la presentación. Luego, por ejemplo, Archive fue como que el pionero en su área y luego pues se unieron otros. Así como está Archive, pues también existe ahora en medicina algo similar. Es un repositorio también de preprints y funciona de la misma manera, ¿verdad? Lo único es que esto es para medicina. Y entonces, y acá nos dice, ¿no? Precaución, dice, los preprints son reportes preliminares de trabajo que no ha sido certificado por revisión por pares, ¿verdad? Eso es lo único que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? No es que todo lo que uno encuentre acá ya haya pasado por revisión meticulosa. Y pues vemos acá las áreas, y pues obviamente son áreas de medicina. Entonces, un médico podría estar perfectamente al día siguiendo este repositorio. También en Archive, voy a entrar acá, ahí estamos. Ya tiene una sección de ingeniería eléctrica y ciencia de sistemas desde septiembre de 2017. Entonces, pues muchos acá que son ingenieros eléctricos, pues les puede interesar esta parte también, ¿verdad? Y funciona exactamente de la misma manera. Y el otro enlace es este Eng Archive o Engarchive, no sé cómo se pronuncia. Vamos a ver, cargue. Y entonces es en la misma idea que Archive de física, lo único es que este es para ingeniería, ¿verdad? Entonces acá nos dice Search Preprints, ¿no? De nuevo, son artículos que no han pasado por revisión por pares, pero que uno con un poco de criterio, ¿verdad? Puede descartar si algo realmente no es relevante. Y entonces, pues aquí están las áreas, ¿verdad? Ingeniería aeroespacial, ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, investigación de operaciones y de nuevo, entonces es un recurso que uno puede tener a la mano y estar perfectamente equiparado con los recursos de cualquier investigador en cualquier otra parte del mundo. Entonces, Internet en ese sentido pues nos ha acercado, ha hecho más corta una brecha que normalmente sería muy difícil de superar. Entonces, a ver, justo son las 11:35, entonces según el horario, creo que ahorita tenemos el primer break para preguntas. Entonces, voy a quedarme por el momento acá y voy a regresar el control a nuestros anfitriones. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias, doctor. Buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Escobar y soy el chair de la sección.
Es un gusto de nuevo tenerlo con nosotros, doctor. Gracias por la primera parte de la ponencia que usted nos ha brindado. Voy a repetir la metodología que utilizamos la semana pasada, pues si alguna persona no estuvo y esta es la primera vez que ingresa al taller. La idea de esta sección de preguntas es que podamos aprovechar el tiempo del doctor Pasos con los temas que ha hablado. Por ello, si ustedes desean, pueden escribir la pregunta en el chat y yo la voy a leer. O si ustedes quieren, pueden poner un punto, una manita o lo que ustedes deseen en el chat. Y yo les puedo dar el tiempo para que ustedes interactúen también con el ponente, que sería de beneficio para todos. Quiero recalcar, así que como fue la semana pasada, que no se limiten a hacer preguntas. El tiempo del doctor Enrique es muy valioso para nosotros y por ello es muy importante que aprovechemos esa oportunidad que tenemos la disponibilidad de consultarle cualquier duda. Entonces, doy el tiempo por si alguien quiere hacer preguntas. Yo quería hacer una pregunta, tal vez en lo que los demás compañeros escriben. Cuando usted mencionaba la parte de las revistas y mencionaba la revista de Science y todas las demás, quería consultarle, ¿usted conoce alguna revista que sea específicamente de temas de ingeniería? Bueno, digamos que así en el mismo estilo que Science y Nature, que son generales, no tengo referencia alguna. Se me hace que por su relevancia, ¿verdad? La IEEE podría tener una de estas revistas, pero en su mayoría pensaría yo que, o sea, si son cuestiones de investigación, pues sería algo bastante especializado. Entonces, así como vimos, por ejemplo, algunas de las áreas acá, casi que cada una de esas áreas en algún otro lugar seguramente es una sola revista dedicada a un área en particular, ¿verdad? Entonces, sí son bastante abundantes y muy especializadas, pero sí una que sea así como que conjugue todo, ¿verdad? Sí, no sé si hay, ¿verdad? Pero se me hace que IEEE podría ser una referencia para ir a buscar. Ok, gracias. Veo que 2 personas escribieron en el chat, así que le voy a hacer llegar las preguntas. La primera es de Ericoti. Dice, buen día. ¿Hay algún medio de difusión científica en el país? Bueno, dependería, digamos, si es a nivel de investigación o si es a nivel de divulgación. Si es a nivel, digamos, como de investigación, se han empezado a hacer algunas revistas que tratan de ser rigurosas, ¿verdad? En todo esto de, por ejemplo, tener revisión por pares, que son las famosas revistas indexadas que muchas veces la gente les llama de esa manera. Y sí, por ejemplo, una que se me viene a la mente ahorita que está funcionando desde hace varios años es en la DIGI de la USAC, ¿no? En la Dirección General de Investigación. Hay 2 revistas, una de ciencia, tecnología y la otra en el área de humanidades. Entonces, esta revista de ciencia, tecnología y salud, pues recoge artículos científicos precisamente del área tecnológica y de salud, ¿verdad? Entonces, pues trata de hacer precisamente esa divulgación, de dar a conocer las investigaciones que se hacen en Guatemala. Y es un buen ejercicio para, pues, tanto docentes e investigadores de tratar de tener algún artículo publicado en esta revista. Ya más, digamos, un poco más global, digamos que, por decirle así, una versión guatemalteca de Science of Nature, algo así que como que recopile cosas de diferentes áreas y las haga llegar al público. Hasta donde yo sé, no hay algo con ese alcance. Hay esfuerzos individuales de investigadores en diferentes universidades, pero algo más sistemático me parece que no, ¿verdad? Entonces sería de hecho
muy oportuno tener alguna recopilación de ese tipo de investigaciones. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Alexander Sokov. Buenos días. ¿Alguna revista que sea sobre temas de ciencias sociales, educación, psicología cognitiva? Que sea, digamos, bueno, definitivamente las hay, y como mencionaba anteriormente, una de estas es esta revista que no recuerdo el nombre ahorita, pero si ustedes van a la página de la Digi, USAC, ahí está directamente en su portada, que publica precisamente temas del área humanística, que de hecho, dicho sea de paso, en la Universidad de San Carlos son los temas que más abordaje tienen. No hay más gente trabajando en ese tipo de temas que en el área tecnológica, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí, aparte de esa, que se me venga a la mente ahorita, no, porque no es exactamente el área en la que me manejo, ¿verdad? Pero sí, la referencia que tengo en mente son estas dos revistas que tiene la Digi en la USAC. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la envía Alejandro Martínez. ¿Existe alguna plataforma de búsqueda que esté en español como la última que usted mencionó? No sé cómo en Archive, digamos, sí. Yo igual no sé cómo se pronuncia en Archive, me estoy inventando. En español, qué buena pregunta. Pues yo no conozco, por ejemplo, en física, que es donde yo trabajo, no conozco una versión en español de ese sitio, ¿verdad? La verdad que no la hay. Y esto es porque toda la gente, aunque su idioma natal no sea el inglés, toda la gente se esfuerza por escribir en inglés. Y eso es porque, bien, tristemente, si uno no escribe en inglés, a uno no lo leen. ¿Sí? El idioma de la ciencia, de la ingeniería y de todo esto es el inglés. Y entonces es muy importante poder escribir y leer artículos científicos en inglés. Solo como comentario curioso, ¿no? Uno dirá, ¿por qué el inglés, no? Y no otro idioma. Sucedía que a principios del siglo XX, por ejemplo, el idioma oficial de la ciencia, habríamos dicho que era el alemán. Toda la gente escribía artículos en alemán, porque Alemania y países alrededor lideraban la investigación científica. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que muchos de los científicos emigraron a Estados Unidos, en donde el idioma inglés cobró importancia, ¿verdad? Entonces, cosas históricas, ¿no? Pero sí, definitivamente es muy importante poder leer y escribir artículos en inglés. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, pido una disculpa si no pronuncio bien el nombre, Yerelín Zacarías, envía. Buenos días, doctor. Con referente a la modalidad de graduación a través de publicación de artículos científicos, ¿qué revistas serían recomendables para poder hacer publicaciones de estos artículos científicos? Bueno, eso es muy interesante porque, de hecho, bueno, si hablamos de nivel licenciatura, ¿verdad? Lo habitual es que uno tiene que hacer una tesis, ¿verdad? Para graduarse. Y pues la tesis no es un artículo científico, propiamente dicho. Si hay opción que uno pueda publicar un artículo científico, mucho, ese artículo científico se lista que y que es un código, ¿verdad? Muchas veces uno realmente nadie va a leer en su totalidad una tesis, pero un artículo científico que es un condensado y algo más sintético puede ser publicada dependiendo del área. Yo recomendaría, por ejemplo, las revistas de la Digi, porque son precisamente, su enfoque es precisamente ese, ¿no? Divulgar las cosas que se hacen en nuestro medio,
¿no? Para principiar. Luego, ya dependiendo, ¿no? del tema que se trabaje y de la relevancia del mismo, uno podría ir a revistas internacionales. Entonces, por ejemplo, yo sé que la UNAM, por ejemplo, la UNAM tiene revistas casi que en cada facultad que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, yo tengo la referencia de la revista de la Sociedad Mexicana de Física, por ejemplo. Y entonces, a alguien que hace física, pues le podría ser llamativo publicar algo ahí. Y de hecho, pues hay diferentes, y lo recomendable sería pues publicarla en una revista que no sea como que de la misma casa de estudios de uno, ¿verdad? Para evitar esto que le llaman la endogamia, ¿verdad? Sino tratar de llevarla a una revista de otra universidad o una editorial internacional. Claro, esto es deseable, por ejemplo, cuando es un artículo para graduación de maestría y definitivamente para un doctorado, no tanto en una licenciatura, ¿verdad? Porque sabemos que pues en la licenciatura uno no se hace experto investigador, pero muchas veces el tema que se investiga pues es lo suficientemente relevante como para ser publicado. Entonces, cualquiera de estas revistas uno puede enviarlo y vamos a hablar un poco más adelante de ese proceso de cómo enviar el artículo a una revista o a cuál enviar, ¿verdad? Pero por default, yo diría que uno pensaría en estas revistas, ¿verdad? De la USAC y en algunas revistas pues mexicana o centroamericana, creo que serían ideales para comenzar. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la envía Robinson Vázquez. ¿Cualquiera puede subir una investigación en las plataformas que mencionó? ¿O cuál es el proceso a seguir? Creo que justamente lo mencionó en este momento. No sé si la prefiere responder en este momento. Sí, solo para ampliar, digamos, hay una diferencia entre enviar un artículo a una revista donde se lo revisan a uno y toda la cosa, y alguno de estos servidores de preprints, ¿verdad? Todos estos que vimos en los links que son preprints. Ahí habría que ver qué se necesita para subir un artículo. En los de ingeniería, yo honestamente, pues ahí no sé cómo sea, pero pues ha de ser muy fácil entrar a ver qué se necesita. Pero, por ejemplo, en el archive, el de física, al inicio, sí, cualquiera podría subir un artículo, ¿verdad? Tengo mi artículo hasta acá, lo subo, y pues quien lo leía, bueno, y quien no. Pero precisamente porque luego cualquiera subía cualquier cosa, ahora el sistema que se utiliza es que si yo quiero subir algo, es como que alguien me tiene que apadrinar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con mi asesor de maestría o de doctorado y él ya ha subido artículos a este sitio, entonces si yo subo un artículo y él es un coautor, entonces ese artículo sube. Pero si lo subo yo solo con mi nombre totalmente desconocido, entonces no, ¿verdad? Entonces, ese es, por ejemplo, un filtro que no es muy riguroso, obviamente, pero ya se asegura de que, por ejemplo, si yo publico algo con alguien que ya ha publicado antes, ¿verdad? Entonces, pues ya es un filtro. Pero en principio, ¿verdad? No hay revisión, ¿no? O sea, no hay revisión del trabajo como tal. Entonces, en principio, ¿verdad? Sí sería posible publicar cosas ahí. Ok, gracias por la explicación. Y la última pregunta la envía Juan Hernández. ¿Qué sitios podrían tener artículos revisados por pares, pero que no sean de pago? Varios, de hecho, y de eso les voy a mencionar un par, por lo menos más adelante. Pero para adelantar un poco, ¿verdad? Digamos que hay sitios que se han dado a la tarea de hacer accesible todos los artículos que uno encuentra en las revistas pagadas, ¿no? Por ejemplo, está este sitio ruso, que a través de él uno puede bajar prácticamente los artículos de cualquier revista, ¿no? Entonces, eso era lo que yo les decía, las formas no tan legales de hacer, ¿verdad? Sin embargo, pues también hay formas en las que uno puede
aparte de los sitios de preprints, contactar directamente al investigador, ¿verdad? Y pedirle una copia del artículo, ¿verdad? Eso no pelea con nadie. Y de esa misma manera, pues, obtener el artículo como tal. Pero sí, voy a ampliar la respuesta un poquito más adelante. Muy bien, doctor, gracias. Entonces, finalizamos esta primera ronda de preguntas. Gracias a las personas que enviaron su pregunta y le dejo el tiempo al doctor para pasar a la segunda parte de ponencia. Bien, gracias. Entonces voy a volver a presentar en la pantalla. Ok, ahí estamos. Regreso a la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante. Bueno, entonces digamos que una vez que uno consigue el artículo, ¿verdad? Que uno leyó el tema y dijo, esto me interesa, ¿verdad? Entonces voy a ver de qué se trata, ¿verdad? Porque, mira, la verdad es que hay una diferencia entre leer un libro de texto y leer un artículo científico que se acaba de publicar incluso en los últimos 5 años, por ejemplo. Porque el libro de texto es conocimiento consolidado, que digamos es como del dominio de todos. Mientras que un artículo científico es conocimiento nuevo. Entonces, honestamente, hay una cierta emoción cuando uno lee algo que acaba de ser publicado, porque es nuevo, novedoso, y uno no sabe qué cosas pueden salir a partir de esa investigación. Entonces, ¿cómo lee uno un artículo científico? Como les decía, no es como agarrar el periódico o una novela y pues, se sienta uno a leer de corrido y sin interrupciones. Leer un artículo científico es diferente. Es diferente en el sentido que es literatura muy especializada, muy avanzada, y muchas veces nos vamos a topar con que no entendemos del todo lo que estamos leyendo. Entonces, o sea, lo primero, ¿no?, que uno lee cuando lo busca es el título y luego el resumen o el abstract, que se le llama, ¿no?, en inglés. Entonces, ya leyendo el resumen, pues uno pues, se da una mejor idea si el artículo se trata de algo que realmente uno quiera leer o si no. Si uno decide que sí me interesa y quiero seguir leyendo, pues lo primero es leer la introducción y las conclusiones. Es decir, no es de agarrarlo, ¿no?, de principio a fin secuencialmente. Uno puede leer la introducción y lo bueno de leer la introducción es que es una manera tan efectiva de ponerlo a uno en el contexto de la investigación. Entonces, muchas veces, si uno no sabe del todo o no es experto del todo en el tema que trata el artículo, la introducción le da a uno los elementos necesarios para entender de qué se trata lo que uno va a leer. Y entonces esa parte, diría yo, que es realmente crucial para que uno se vaya formando una idea mental de cuáles son las cosas y las investigaciones que han sido relevantes en el campo. Porque ahí en la introducción es donde la gente hace tal vez la mayor cantidad de citas a toda la demás literatura existente. Entonces, ahí mismo uno, aparte del artículo que uno está leyendo, pues encuentra otras referencias. Entonces, por eso es que muchas veces leer un artículo es como que un proceso bien lento, porque si de repente uno encuentra una referencia y uno va a esa referencia y se encuentra que también ese tema me interesa, entonces uno empieza a leer también la referencia y es uno así como que de nunca acabar. Pero ese es el procedimiento mediante el cual uno va aprendiendo y se va haciendo experto en un tema. Entonces, después de leer la introducción de un artículo, uno se queda con esa sensación de que queda bien ubicado en de qué se trata, por qué se está haciendo y cómo encaja en el panorama general del tema que a uno le interesa. Esa es la introducción nada más. Y bueno, y ya después
¿no? Si uno, por ejemplo, está buscando referencias, podría uno seguir buscando y regresar a ese artículo pues en una segunda lectura. Luego lo que importante son las conclusiones, ¿verdad? Ir al final y ver qué es lo que concluye el autor, qué cosas nuevas encontró, qué cosas desarrolló, qué aplicaciones encontró, y pues eso también ya lo ubica uno para decir, esto sí me es útil o no, ¿verdad? Y entonces, digamos que esa podría ser una lectura preliminar que uno le puede dar al artículo. Ya después uno se puede dar a la tarea de leerlo detenidamente y entonces uno pues ya se va al cuerpo como tal, ¿no? A ver los métodos, los resultados, la discusión y tratar de entender cada cosa. Como les digo, uno normalmente no va a entender todo en una sola leída y mucho menos a veces queriendo leerlo rápido. Hay veces que uno se tiene que tomar el tiempo, ¿verdad?, de digerir todo lo que está ahí, porque muchas veces, o sea, los artículos son bien compactos. Y entonces de un paso a otro es algo así como cuando en los libros le decían, no se le deja al lector demostrar, demostrar este resultado. Y pues los artículos también son así. Entonces ellos pueden plantear un inicio y dicen, y de esto obtenemos tal cosa. Pero ¿qué pasó ahí en medio? ¿Verdad? Muchas veces si uno está aprendiendo, pues es necesario ir a esos detalles y tratar de reproducir lo que dice el artículo. Eso muchas veces es el primer paso cuando uno quiere aplicar lo que el artículo dice a el trabajo que uno está haciendo. Es reproducir lo que dice el artículo y ver si a mí me queda lo mismo. Entonces, pues eso valida, valida la ciencia. Y esa es una de las cosas que son muy importantes en este proceso, que la ciencia tiene que ser reproducible en cualquier área. Entonces, si el artículo me dice, ¿no?, que si yo hago tal algoritmo, tal procedimiento y obtengo tal resultado, y yo no lo obtengo, pues una de dos, ¿no? O yo lo estoy haciendo mal, o quien escribió el artículo lo hizo mal. Normalmente, y por eso es que la revisión es importante, para que asegurarnos de que el artículo sí esté diciendo cosas que sean verdaderas. Entonces uno puede confiar de que si yo no logro reproducir lo que dice el artículo, soy yo el que está mal, ¿verdad? Pero no hay que descartar la posibilidad de que puede ser que el que cometió el error sea quien escribió el artículo. Y entonces, si después de mucho probar, de hablar con otros colegas y de comparar resultados con alguien más, resulta que uno no reproduce los mismos resultados, pues uno puede escribir otro artículo diciendo que tal y tal método no funciona, por ejemplo. Y ese es el procedimiento con el que se construye la ciencia, ¿no? Eso de poder reproducir, poder llegar uno mismo a sus propias conclusiones. Y entonces, en el proceso de leer el artículo, pues se vale, ¿verdad?, subrayar, se vale escribir notas. Digamos que uno lo subraya, es algo que uno casi siempre hace, ¿no? Encontrar algo interesante y subrayarlo. Pero algo que casi no se hace y que yo recomiendo mucho es escribir notas sobre lo que uno lee. Y esto es importante por dos cosas, porque eventualmente uno va a escribir un artículo basado en esto que uno está leyendo. Entonces es conveniente como que ir teniendo notas escritas uno mismo en las palabras de uno, de lo que uno está leyendo. Esto porque cuando yo escriba mi artículo voy a tener que escribir una introducción que ubique lo que yo hice en el contexto de todo lo que los demás hicieron. Entonces ahí voy a tener que citar todos los artículos que yo leí. Y entonces, si yo ya tengo notas de lo que hizo cada quien, es muchísimo más fácil armar una introducción coherente. Y esto no solo cuando escribimos artículos científicos, o sea, cuando hacemos cualquier investigación, escribir notas sobre algún material que leemos nos facilita increíblemente poder escribir una buena introducción o una buena discusión de resultados.
Sobre todo, por ejemplo, esto de escribir notas tiene una ventaja adicional, sobre todo si nosotros pensamos escribir en inglés, porque ¿no? Para ninguno de nosotros pensaría yo que el inglés es nuestro idioma natal. Todos lo hemos aprendido o lo estamos aprendiendo y necesitamos practicarlo. Entonces, esta es una manera de practicar el inglés, porque, ¿no? Como ustedes sabrán, es muy diferente leer en inglés y escribir en inglés. Leer creo que a todo mundo a estas alturas se le es fácil, pero escribirlo no tanto. Escribirlo toma un poquito más de trabajo y eso es porque no se hace mucho. Pero si uno lee cuidadosamente en inglés y pues uno imita prácticamente el estilo de los artículos, pues es una manera de practicarlo y de que pues le salgan a uno las cosas bien. Entonces, precisamente, ¿cómo escribir y publicar un artículo? Bueno, entonces primero para escribir un artículo hay que leer antes muchos artículos, ¿verdad? Muchas veces uno cree que escribir un artículo es una cosa así que solo los investigadores consumados pueden hacer y de hecho no es así. Cuando uno tiene curiosidad sobre un tema y lo empieza a investigar y lee un artículo y luego otro y lo va subrayando y haciendo notas y asimilando el conocimiento, uno empieza a ver cuál es la estructura de los artículos, qué cosas se dicen, qué cosas no se dicen. Uno nota que el lenguaje de los artículos es así como que muy directo y muy simple, no hay que estar poniendo cosas de más ni adornos en el lenguaje. Incluso uno va aprendiendo las palabras que son así como que en inglés le dicen el jargon, ¿verdad? Palabras muy propias de un tema. Que es necesario saberlas para poder comunicarse luego con los otros investigadores. Y uno va aprendiendo todo eso, ¿no? Entonces, después de haber leído un buen número de artículos, unos 15, unos 20, uno está preparado para, digamos, imitar lo que uno ha leído. Entonces, claro, solo leerlo no es suficiente. Luego tengo que hacer mi investigación basada en lo que leí y luego pues tengo que reportar lo que investigué. Que claro, ya después de haber leído varios artículos, pues puedo ubicar lo que yo hice dentro de el contexto de lo que alguien más ha hecho. Y pues de nuevo, ¿no? Lo más fácil, ¿verdad? Y no es que este sea como que el camino que todos, que todos utilizan, pero yo en particular cuando escribo un artículo, encuentro más fácil empezar, por ejemplo, por los métodos y los resultados, ¿no? Eso es así como que lo que uno hizo y lo que uno tiene a la mano, entonces uno lo empieza a escribir, ¿no? Que siempre es más fácil escribir de las cosas que uno tiene presentes y está familiarizado. Luego escribir la discusión de los resultados, después escribir las conclusiones, al mismo tiempo ir organizando todas esas referencias, ¿no? Que es indispensable. Y de último, escribir la introducción y el abstract, ¿no? El resumen. Y en algún momento, ¿verdad?, de inspiración, pues uno escribe el título también, algo que refleje muy bien de lo que uno está hablando. Luego de que uno lo escribe y tiene como que su primer manuscrito, pues es de revisarlo y de revisarlo y de revisarlo por cosas como ortografía, ¿verdad? Un artículo tiene que ir muy, muy bien escrito, ¿verdad? Uno no se puede dar el lujo de mandar cosas mal redactadas, con faltas de ortografía, ¿verdad? Eso no se ve bien, definitivamente no se ve bien. Si es posible que alguien más lea lo que escribimos, ¿verdad? Para que nos corrija, hay cosas que no se entiendan. Y ya cuando creemos que tenemos algo, pues un material pulido, pues lo mandamos a una revista. Entonces ahí es donde seleccionamos la revista. ¿Cómo la seleccionamos? Pues bueno, después de haber leído antes unos 15 o 20 artículos, algo que uno tiene en el artículo es en qué revista se publicó ese artículo. Y entonces ya uno puede decidir, ¿verdad? Si este artículo me quedó parecido a este que leí, pues lo puedo mandar a esa misma revista, ¿verdad? Y esa es una manera de seleccionar la revista. Porque, o sea, si a uno le preguntan a qué revista mandaría uno una investigación en física cuántica, si así de la nada uno dice, pues, no sé, o sea, hay tantas,
hay tantas, y así en abstracto, física cuántica, hay que ver específicamente de qué se trata para ver qué revista acorde se ajusta más al tema de la investigación. Pero cuando uno llega a este punto de seleccionar la revista, o sea, ya pasó por todos estos puntos anteriores y después de haber leído un montón de artículos y de ver en qué revistas han sido publicados estos artículos, pues lo más fácil es seleccionar una de esas revistas, ¿verdad? Y luego pues ya entran criterios, ¿no? De, ¿será que la revista me cobra por publicarlo? Y si yo tengo dinero para publicarlo. Normalmente en las universidades del primer mundo, si la revista le cobra a uno, pues eso lo paga la universidad, no uno como investigador. Acá pues no es del todo así, ¿verdad? Acá pues no hay fondos para ese tipo de cosas, o creo que hay por ahí alguna iniciativa de que haya, pero solo solicitarlos ya toma tal vez más tiempo del que tomaría que uno le acepten el artículo, ¿no? Entonces tampoco es una opción muy factible. Pero entonces, ya que uno selecciona la revista, pues uno va al sitio de la revista y lee todo lo que a uno le piden, ¿no? Desde el formato, en qué formato quiere que se lo manden a uno. Muchas de las revistas lo aceptan documentos en Word, en LaTeX, si es de matemática o de física, ingeniería, y cumplir con todos los requisitos que dice la revista, ¿verdad? Y si no, no hay de otra. Y de ahí uno lo manda, ¿verdad? Y lo que queda es esperar, ¿sí? Y este proceso pues toma una cierta cantidad de tiempo. Entonces, ahí es donde empieza esto que llamábamos revisión por pares. Entonces, el proceso mediante el cual se publica un artículo es, una vez que yo ya seleccioné la revista y ya cumplí con todos los requisitos que me pide la revista, pues lo subo, ¿verdad? Ahí en su portal subo los archivos que me piden. Normalmente le piden a uno inicialmente como que una versión borrador, ¿verdad? Porque es la versión que se va a revisar. Entonces, esta versión borrador no tiene ningún formato, ¿no? O sea, de hecho, en las revistas formales y serias, uno no se preocupa de los márgenes, ni del tipo de letra, ni del tamaño de la letra, ni de nada de eso. Uno manda un borrador, se lo piden en tal vez tamaño de letra 12, a renglón abierto, y ya, ¿no? Y líneas numeradas, ¿verdad? Para poder hacer luego referencia a las líneas cuando hayan comentarios. Y entonces, pues el artículo lo recibe el editor de la revista. Entonces el editor lo revisa, pues ve que no haya nada fundamentalmente mal con el artículo. A esto me refiero, por ejemplo, si alguien manda algo que, ¿verdad?, no tiene ni pies ni cabeza, pues ahí mismo el editor lo rechaza y me lo regresa diciendo que mi trabajo no cumple con los estándares de la revista, por ejemplo, ¿no? Pero si es una investigación, ¿no?, que es seria, ¿verdad?, que uno se tomó el trabajo de hacer un buen trabajo, entonces el editor se lo manda a un revisor. Y estos son los famosos los pares. Entonces, los pares o los colegas, pues son otros investigadores que trabajan en temas similares al de uno y se lo mandan para que lo revisen. Dependiendo de la revista, ¿verdad? O dependiendo del área también, puede que se lo manden solo a un revisor, ¿no? Y con la revisión de esa única persona sea suficiente. Otros lugares se lo mandan a dos, por ejemplo, y algunos otros hasta tres. Por ejemplo, yo ahorita más o menos como en abril de este año, yo había enviado un artículo para publicación precisamente a una revista de la mexicana en la UNAM, una revista que se llama Atmósfera, que es sobre pues dinámica de la atmósfera. Imagínense, yo lo mandé como a finales de octubre del año pasado y me lo devolvieron con correcciones en abril. Entonces ese es el tiempo que les digo yo que hay que tener paciencia. Y para mi sorpresa venían comentarios de 3 revisores. O sea, mi artículo lo habían revisado 3 colegas y todos, ¿verdad?, tenían comentarios de cosas que corregir o cosas que cambiar. Entonces, eso es precisamente la revisión por pares. Y como decíamos,
es como el estándar de oro de la ciencia. Es el proceso que asegura que lo que uno está publicando cumpla con un alto estándar y que no se publique simplemente cualquier cosa que queramos inventar. Y entonces ahí, pues aseguramos que el trabajo sea riguroso, que sea coherente, que sea una investigación, que usa investigación anterior, ¿verdad? Es decir, de nuevo, lo importante de haber leído otros artículos, de haberlos citado, y sobre eso construir nuevo conocimiento. Este procedimiento de revisión por pares a veces se le llama de ciego o de doble ciego, o en inglés blind o double blind. Blind significa, o ciego significa que yo mando mi artículo y yo no sé quién me lo va a revisar, ¿verdad? Se lo mandan a alguien, este alguien lo lee, hace todos sus comentarios que crea convenientes, ¿verdad? O sea, desde decir esta palabra no está, no debería ir acá, pero sobre todo son cosas de fondo, ¿verdad? Por ejemplo, citar algún otro estudio relevante o clarificar un párrafo donde no se entienda muy bien qué quiero decir, cosas por el estilo. Y entonces son revisiones que la verdad ayudan mucho a mejorar la calidad de lo que uno hace. Y la ventaja es que como es ciego o es anónimo, entonces la persona que lo revisa, pues prácticamente como que no tiene ninguna restricción en decir las cosas como son. Porque muchas veces, ¿verdad? Y porque así es la naturaleza humana, uno o las personas a veces no dicen las cosas como son, pues por miedo ahí a herir susceptibilidades. Entonces, el hecho de que esta revisión sea anónima es lo que hace que la ciencia pueda ser objetiva y que uno pueda recibir las críticas tal y como son, aunque de repente quien me revisó es mi colega y mi buen amigo, pero que tal vez normalmente no me hubiera dicho esas cosas si lo hubiera tenido enfrente, ¿verdad? No debería ser así, pero así funciona. Entonces, esa es la revisión, parece que es ciego. Y doble ciego lo que significa es que la persona que lo revisa le dan el artículo y le quitan el nombre del autor, es decir, no sabe quién escribió ese artículo. Y eso es definitivamente para evitar los sesgos. Si yo de repente sé que mi fulano, que es mi competencia, escribe un artículo científico y con ese artículo, pues como que me va a sobrepasar en mi trabajo, de repente yo pueda tener el sesgo de o hacérsela muy difícil o de querer rechazar la investigación. De nuevo, eso son cosas que han sucedido, ¿verdad? Porque estos procesos pues no son perfectos. Sí, recordemos que cualquier procedimiento en donde haya seres humanos involucrados, nunca nada va a salir perfecto. Pero se trata de que así sea. Entonces, si la revisión es de doble ciego, es decir, el revisor no sabe quién es el autor, bueno, pues entonces ya se trata de que lo revise de una manera mucho más objetiva. Y si yo no sé quién me lo revisó, pues tampoco, ¿verdad? Voy a tener ningún sesgo para decir, es que me lo rechazaron porque fulano no quería que publicaran mi trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento de revisión por pares. Entonces, pues de doble ciego es lo mejor, ¿verdad? Totalmente anónimo y objetivo. Y cuando esto funciona muy bien, pues construye mucho a la calidad del artículo, ¿verdad? Porque entonces ya no es solo el trabajo de uno, sino son todas las sugerencias que le dieron estos investigadores. Y en su mayoría construyen mucho, le dan a uno más referencias que uno no conocía o detalles que uno había pasado por alto. Entonces al final el artículo que uno escribe pues queda mucho mejor, ¿verdad? Un resumen de esto que les acabo de contar muy pequeñito está en este vínculo que está acá. What is Peer Review? Es un artículo que está ahí en ese sitio. Yo al final les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan tenerlo. Y ya para finalizar, aunado a todo esto de publicar artículos, pues es indispensable y es natural la creación de redes académicas.
Las redes académicas, pues, son algo así como las redes sociales, digamos, prácticamente. Lo único es que el propósito, pues, es el compartir artículos científicos e información científica en el área de cada quien. Entonces, acá, pues, yo les menciono 3 de ellas que son las más, con las que yo más estoy familiarizado. Entonces, Google Scholar, pues, no es exactamente una red. Sin embargo, voy a volver acá a Google Scholar. Y otra característica que tiene Google Scholar es que, pues así como uno se abre su cuenta en Google, ¿verdad? Y uno tiene un correo y todo, uno puede abrir una cuenta en Google Scholar. Y entonces yo puedo ir por acá a mi perfil y pues este es mi perfil de Google Scholar. Entonces acá pues está una lista de mis artículos científicos, ¿verdad? Y aparte, pues está el año de publicación y el número de citas que tienen. Y entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque acá es donde con el tiempo uno va sabiendo qué publicación es relevante y cuál no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, resulta que mi artículo más citado es uno que escribí en el 2012, que es casi que el último artículo que yo escribí antes de regresar a Guatemala. Y del 2012 a la fecha, pues lastimosamente en la Universidad de San Carlos mi trabajo era ser docente de tiempo completo y casi que del 2012 a la fecha pues ya no me dediqué a la investigación, hasta ahora que lo estoy retomando nuevamente. Pero todo esto que está acá es básicamente mi producción cuando yo estuve estudiando la maestría y el doctorado. Y entonces pues este es mi perfil, ¿verdad? Cualquiera de ustedes, cualquiera puede crear un perfil en Google Scholar. Y lo interesante es que Google encuentra los artículos de uno a veces ni siquiera los tiene que subir, sino que lo encuentra de las bases de datos que hay por todas partes del mundo. Y nos muestra acá, por ejemplo, los coautores. Entonces, estos son otros investigadores con los cuales escribimos los artículos científicos. Muchos de ellos fueron mis profesores. Y algunos de ellos pues también tienen sus artículos acá en Google Scholar. Y luego lo que nos dan acá estos numeritos es el famoso índice H. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo de ejemplo. Acá dice que mi índice H de todos los artículos es 7. ¿Qué significa 7? Quiere decir que 7 de mis artículos tienen por lo menos 7 citas, ¿verdad? Y entonces eso es una medida de la producción científica de cada persona. Ahora uno preguntará, bueno, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno, digamos que el estándar, la manera en la que funciona este índice H es que este número viene siendo como que equivalente al número de años que uno ha estado activo como investigador, para un investigador promedio. Entonces, si mis investigaciones llegaron hasta el 2012, es porque yo estuve activo más o menos como desde el 2005 aproximadamente, que coincide con ser justamente el tiempo que yo estuve en la maestría y el doctorado. Después de eso, pues ya no pude hacer investigación aquí en Guatemala. Si alguien tiene un número más grande, pues definitivamente quiere decir que ha publicado más artículos y se cita mucho más, ¿verdad? Entonces, cualquiera que haya publicado un artículo y su trabajo haya sido citado, pues pueden buscarlo en Google Scholar, y si esa persona ha creado un perfil, pues lo pueden encontrar de esta manera. Esto es Google Scholar, que como les digo no es exactamente una red social, pero permite hacer este tipo de cosas. Luego el otro sitio es este que se llama ResearchGate. Entonces ResearchGate es un poquito diferente. Entonces acá estoy abriendo yo la página de ResearchGate y esta es como mi página de entrada. Entonces acá también uno abre su perfil, por ejemplo, voy a ir a mi perfil. Y pues, como les digo, no se parece como a una red social. Uno pone en dónde trabaja, a qué se dedica, los temas que a uno le interesan, ¿verdad? Y pues acá también aparecen los artículos que uno ha escrito y uno puede seguir gente también. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá algunas personas que yo sigo, que muchos de ellos pues fueron mis colaboradores y mis profesores. Y cuando alguien
pues publico un artículo, me sale acá también. Ventaja de este sitio es que, por ejemplo, uno puede hacer preguntas científicas, y pues se lo van a responder gente que está en el campo de uno. Entonces, por ejemplo, acá uno puede preguntar una pregunta, hacer una pregunta técnica o empezar una discusión. Entonces, por ejemplo, hay aquí algunas preguntas que le salen a uno por default. Entonces, alguien pregunta ahí, software to soft robot simulation, ¿verdad? O alguien pregunta, ¿cuál es el criterio para convección natural en el grosor de la capa COMSOL? Entonces son preguntas pues bastante específicas, ¿verdad? O alguien pregunta, necesito ayuda con Desktop Guard en modelamiento de software, ¿verdad? Y como ven, ¿verdad? Todo está en inglés, ¿no? Definitivamente uno tiene que manejarse en inglés en estos sitios. Y la ventaja de esto, ¿verdad? Es que aunque yo no tenga pues conocidos en un área, pues esto enfoca mi pregunta a gente que sí conoce del área. Y de esta manera, pues podemos interactuar con gente que trabaja en la misma área que a uno le interesa. Y acá, por ejemplo, lo que les decía hace poco, ¿no? A ver, voy a ver. Acá uno, por ejemplo, uno puede subir sus artículos científicos. Quiero ver si puedo poner... por ejemplo, entonces yo acá pues he subido algunos de mis artículos, entonces la gente puede venir acá y encontrarlos directamente acá, sin ir a buscar a la revista, ¿no? Entonces yo puedo encargarme de que mis artículos estén disponibles acá. Entonces puedo buscar artículos acá también en ResearchGate y pues los encuentro disponibles, ¿no? Entonces Google Scholar muchas veces lo manda uno acá si encuentra un artículo disponible. Y lo interesante es que si no está disponible, uno se lo puede pedir al investigador. Pues, por ejemplo, acá todos están disponibles. Pero, por ejemplo, a ver, déjenme ver si logro encontrar acá. ¿Cómo le hacemos? A ver, vamos a ver el perfil de Manuela Campanelli, que ella fue mi profesora en la maestría. Y por ejemplo, sí, entonces por ejemplo ella tiene todos sus artículos acá. Entonces acá dice full text disponible. Entonces todos los artículos pues están disponibles, ¿verdad? Pero por ejemplo hay veces que alguien solo pone un link y entonces uno puede solicitar que a uno le manden una copia completa del artículo, por ejemplo. Entonces, pues sitios como este ayudan mucho a encontrar la información que uno necesita. Un último es academia.edu. También es medio popular. Lo único es que acá como que si uno quiere la versión full, como que hay que pagar, ¿verdad? Entonces, no es algo que lo entusiasme a uno mucho. Entonces, bueno, ya para terminar, les voy a dejar acá, bueno, esta presentación, ven ustedes que yo puse muchos links, mucha información. Esta presentación la pueden bajar aquí en este enlace, si la quieren. Y la anterior también, que pues no tenía tanta información, pero si también la quieren, la pueden bajar. Voy a dejar esto acá un ratito por si quieren tomar una captura de pantalla para poder bajar el documento. Y pues con esto estaría terminando mi presentación, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla ahora y regreso acá la palabra a nuestros anfitriones. Gracias, doctor. Muy amable por la explicación de los sitios web. Creo que yo conocía tal vez solo uno de todos los que mencionó y me está haciendo muy fructífero este taller. Entonces le agradezco por esa parte. Para continuar con la última ronda de preguntas,
Pues de la misma manera, si alguno quiere realizar alguna pregunta, puede hacerla en el chat o puede pedir el uso de la palabra y yo se la voy a dar. A mí me gustaría hacer una pregunta en lo que las otras personas imagino que pueden estar escribiendo es ¿hasta qué punto es recomendable para los estudiantes de pregrado consultar artículos científicos? Se lo consulto porque, por lo que usted menciona, muchos artículos científicos utilizan un lenguaje demasiado técnico o inclusive hay algunos que, aunque se lea varias veces, no se entiende por la magnitud específica de conocimiento. Entonces, no sé hasta qué punto es recomendable, por ejemplo, para hacer una investigación durante la carrera o para hacer un trabajo final de graduación. Sí, muy buena pregunta. Definitivamente, ¿verdad? Los artículos científicos que aparecen en estos lugares pues son muy especializados y definitivamente se necesita que quien los lea pues tenga ese grado de conocimientos. Ahorita que preguntabas eso, yo justamente recordé que cuando yo estaba, pues ya tal vez el último año de la carrera en física, ¿verdad? Pues el archivo, el servidor Archive, pues es conocido, ¿no? Por todos los estudiantes, ¿no? Y una vez, pues buscando, encontré un artículo que no me recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era algo sobre ondas gravitacionales, que era algo que a mí me llamaba la atención en aquel momento. Y pues yo muy emocionado vine, lo bajé, lo imprimí y dije, lo voy a leer. Y pues no pasé de la introducción, no pasé de la introducción porque no entendía nada de lo que el artículo decía. ¿Verdad? Entonces, pues decepción, me dice uno, no, esto es demasiado avanzado, ¿no? No puedo seguirlo leyendo. Y entonces, ahí es donde depende mucho de qué trabajo esté haciendo uno y del asesor que uno tenga. Porque yo creo que sí es posible consultar muchos de estos artículos, porque digamos que pueden ser leídos con el conocimiento que uno tiene en ese momento, uno siendo estudiante. Y estos artículos, por ejemplo, son muchas veces los que le llaman artículos de revisión, los que en inglés se le llaman review article. Entonces estos a veces son artículos así grandes, ¿verdad? En donde el autor lo que hace es, ahí sí que hacer una revisión de la literatura existente de una manera un poco más digerible. Entonces, eso es muy útil para ponerlo a uno como que en un contexto un poco más allá de los libros de texto. Pero ahí es donde el profesor es importante, ¿verdad? Porque uno como estudiante, pues uno no nace sabiendo las cosas, ¿verdad? Y si uno se toma la tarea de ir a buscar, le va a tomar a uno mucho tiempo llegar ahí, ¿verdad? Eventualmente los puede uno encontrar, pero se va a ir topando primero con el montón de artículos que no entiendo hasta que encuentro uno que entiendo. Entonces, ese tiempo se lo puede ahorrar a uno el asesor, ¿verdad? Entonces, el asesor, dependiendo, ¿no? Ahí sí que depende mucho de qué tema uno esté trabajando, puede decir, mira, salió este artículo que está muy bueno y está muy digerible, entonces ya se lo pasan a uno, ¿verdad? Y entonces ahí, con ese tipo de literatura, uno puede definitivamente leer un artículo. Pero ahí es donde se necesita que la persona que lo está asesorando uno también conozca la literatura y esté familiarizado con la investigación. Entonces, de esa manera, se le hace al estudiante pues accesible en poder entrar más fácilmente a la literatura más avanzada. Gracias, doctor. Muy amable. El compañero José Mazariegos nos envía la pregunta. Cuando en las revisiones por pares de la investigación se corrige y aporta comentarios que puedan mejorar el artículo o trabajo, ¿se debe tener en cuenta citarlo o de alguna manera referirlo o citar a la persona de alguna forma para tomarlo en cuenta? No, digamos, citarlo definitivamente no, porque como la revisión es anónima, pues no hay a quien citar, ¿verdad? Pero lo que mucha gente hace, ¿verdad? Es que en los agradecimientos, eso me olvidé mencionarlo,
Otra parte importante, ¿verdad?, de un artículo es que al final, todo, después de las conclusiones y antes de las referencias, uno puede incluir una sección de agradecimientos. Entonces, en esa sección de agradecimientos uno puede precisamente agradecerle al revisor o al referí de la revista por sus comentarios y por mejorar la calidad del manuscrito original. Y eso es algo que mucha gente hace, no todos lo hacen, pero mucha gente le agradece a los revisores en los agradecimientos, ¿verdad? Entonces es una manera de tomar en cuenta esos, ese trabajo, porque algo que no comenté, pero por ejemplo, ser revisor de una revista no es un trabajo pagado. Eso lo hace uno como servicio a la comunidad académica a la que uno pertenece. Entonces, por ejemplo, a uno de la nada un día en el correo le puede aparecer un email de una revista en donde le solicitan a uno si uno puede revisar tal o cual artículo, ¿verdad? Y eso uno lo hace, pues, ahí sí que de favor, si ustedes quieren, ¿verdad? Uno tiene la libertad de decir que no, definitivamente. Pero pues uno sabe que es algo necesario que hay que hacer. Y entonces, pues uno lo hace, ¿verdad? De manera totalmente ad honorem. Y entonces el revisor no recibe pago alguno por ese servicio. Ok. La siguiente pregunta la envía Juan López. ¿Se puede citar artículos preprint o que se accedieron de manera no tan legal? Sí, los artículos preprint siempre se pueden citar. Y digamos que siempre hay una manera de saber si un artículo es un preprint o un artículo ya publicado. Por ejemplo, en estos sitios archive que yo les puse, si uno quiere citar uno de esos artículos, pues lo que uno cita es la dirección web, ¿no?, de donde uno puede bajar el artículo. Mientras que si el artículo está publicado, pues entonces en la bibliografía aparece, ¿verdad?, la revista, el número y la página. Entonces uno sabe que es un artículo de una revista. Pero pues sí, se puede citar perfectamente un preprint, ¿verdad? E incluso cuando uno sube un preprint, uno después puede como que actualizar el preprint a la versión final de la revista y poner ahí en los comentarios de la página que se publicó en tal y tal revista, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, e incluso muchas veces la gente opta por poner en la bibliografía tanto la referencia al preprint como la referencia a la revista, porque se sabe que no toda la gente tiene acceso a las revistas, pero sí toda la gente puede tener acceso al preprint, ¿verdad? Y, por ejemplo, estos que tal vez uno consiguió en un sitio de estos que uno puede bajar artículos de manera no tan legal, pues en la bibliografía nadie nunca va a saber cómo consiguió uno el artículo. Así que sí se puede, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, digamos que no son, legalmente uno no las debería hacer, pero yo he visto que en este ambiente académico pues las cosas no son tan rigurosas. Hay cierta flexibilidad porque pues tanto la gente como la gente que escribe los artículos, pues ellos quieren que sus artículos sean leídos, ¿verdad? Y tener una revista que no permite el acceso, pues, ¿verdad? Es un choque. Entonces, la misma gente trata de hacer sus artículos accesibles, aunque sea de alguna otra manera, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta es, envía Alejandro Martínez, y dice, si se tiene un artículo en español con la intención de publicarlo en alguna revista en inglés, ¿el artículo debe enviarse a algún lugar específico para su traducción? ¿O qué se podría hacer en estos casos? Bueno, normalmente si uno encuentra a alguien que le traduzca el artículo, pues sí, ¿no? Esa es una manera. O sea, si lo hace de manera gratuita, pues qué bien, ¿no? Pero normalmente eso es un trabajo arduo que no sé si alguien lo haga de manera gratuita. O si no, pues hay que traducir, ¿verdad? Aunque cueste mucho,
tal vez tener una traducción preliminar y luego que alguien más, de recomendable, ¿verdad? Pero no necesario. O sea, si uno pues, maneja muy bien el inglés y lo sabe escribir, pues ahí se va. Pero sí, ahí sí que a base de escribirlo uno mismo, ¿verdad? Y de que se lo revisen, ¿verdad? Entonces es recomendable, ¿verdad? Por eso mismo poder escribir en inglés, ¿verdad? Y países hispanohablantes tienen revistas científicas, ¿no? Empezando por México, eh, Argentina, Chile, ¿no? Que son los países que hablan español, bueno, España, obviamente, donde aceptan artículos en español también, ¿verdad? Y pues no tiene nada malo publicar en español. Lo único es que, de nuevo, ¿verdad? Si uno quiere que todo el mundo lo lea, pues tiene que ir en inglés, ¿verdad? Alguien en el Reino Unido que solo sabe inglés, encuentra un artículo en español, pues ya dice, no, sigo buscando, ¿no? O sea, lastimosamente, así es. Y por eso, ¿verdad? Es que es importante bastante aprender inglés. Una cosa que yo quería añadir que olvidé comentar es en el proceso este de escribir un artículo, que uno cree que no lo es, y solo para contarles una anécdota, a mí me ocurrió cuando yo estaba estudiando la maestría, y pues al final pues hay que escribir un artículo científico, ¿no? Basado en la tesis de la maestría. Entonces, pues uno viene y escribe la tesis, ¿verdad? Y bueno, ya pasa uno, la defiende y pues todo sale bien. Y luego, bueno, ahora escribamos el artículo. Entonces, mi asesor de tesis en ese momento me dijo, bueno, ahora vamos a escribir el artículo. Y bueno, entonces yo le mandé, ¿verdad? Mi tesis, así como yo la había escrito. Y mi sorpresa fue que cuando él me regresó el artículo, resultaba que era exactamente la misma tesis que yo había escrito, solo que en el formato de la revista, ¿verdad? Y con algunos cambios así pequeñitos, ¿verdad? En un lado y el otro. Y entonces mi gran impacto fue que yo creí que escribir un artículo basado en mi tesis iba a ser otro procedimiento, quién sabe cómo. Pero resultó ya que mi tesis, tal y como estaba, ya era un artículo científico, ¿no? O sea, ya tenía todas las partes, y esto porque obviamente no, uno va de la mano con el asesor, entonces en el proceso pues lo va corrigiendo a uno, y al final de cuentas resultó que pues solo lo pusimos en el formato de la revista y así se fue, ¿no? Y ese fue mi primer artículo científico. Claro, fue un poco sufrido la parte de la revisión por pares, porque esto no lo mencioné tampoco, pero digamos uno lo envía, luego se lo mandan a un revisor, a uno o a dos recuerdo que fue esa vez. Entonces puede ser que un revisor diga, sí, está bien, solo hagan algunas correcciones aquí y allá, agreguen alguna otra referencia y ya. Pero el otro revisor, él sí se tomó la molestia de leer todo el documento, y cuando nos entregó las revisiones eran varias páginas de correcciones, y correcciones en donde tenía razón. Es decir, muchas veces dice uno, no, esto no hay necesidad de corregirlo, se puede ir así, y uno puede argumentar con el revisor, ¿verdad? Que no hay necesidad de corregirlo, ¿verdad? Pero todas sus observaciones tenía razón. Entonces hubo que corregir un montón de cosas, y eso pues tomó varios meses entre mi asesor y yo, porque ahí ya no era mi tesis, era escribir un artículo en conjunto. Entonces pues mi asesor también, ¿no? O sea, se sentó a hacer un montón de correcciones. Entonces después de que hicimos las correcciones, lo enviamos de nuevo, el revisor lo vuelve a ver, mandó de nuevo otras correcciones, y fue como de ir y venir 3 veces, ¿verdad? Hasta que el revisor dice, ok, me parece que todo está bien, se puede publicar. Y todo eso tomó como unos 9 meses más o menos, ¿verdad? Pero al final, el artículo que se publicó tenía una mayor calidad
que mi trabajo original. Entonces, muchas veces mandar lo que uno hace a una revista es una buena manera de recibir comentarios, ¿no? Muchas veces acá tal vez no hay quien le comente el trabajo que uno hace, pero si uno lo manda a una revista, uno va a recibir comentarios y comentarios muy objetivos, ¿verdad? Entonces, uno aprende en ese proceso y aprende a incorporar todos estos comentarios en el proceso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, les contaba esto porque escribir un artículo pues no es así como que un nivel superior de escribir algo. Es del mismo tipo, así como cuando uno escribe su tesis. Una tesis bien escrita ya es un artículo científico. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta más, doctor. Si la universidad o facultad no se encuentra en la disposición de prestar sus laboratorios, instalaciones, etcétera, para poder realizar el análisis de metodología y resultados de una investigación con base viable y sustentable, ¿habrá alguna institución o sitio web a donde se pueda llevar la propuesta de la investigación? Instituciones las hay definitivamente. Y digamos, ahí es donde, de nuevo, es muy importante que la persona o las personas con las que uno trabaja conozcan, digamos, el área en la que uno quiere hacer la investigación. Porque, por ejemplo, y esto, sí, yo lo he oído mucho, sobre todo en las áreas como de química, ¿verdad? Donde uno necesita hacer experimentos o hacer mediciones y necesita reactivos o equipo. Ellos lo que hacen es contactar o tener colaboradores, por ejemplo, en Costa Rica o en México, que son los lugares más cercanos. Y entonces, pues ahí de lo que se hace es, lo que se trata es pues entablar un convenio, ¿verdad? Primero a nivel de investigadores, ¿verdad? Entonces, normalmente la gente es muy abierta a eso y pues se establece, ¿verdad? Pues cómo vamos a colaborar. Si yo necesito acceso al laboratorio o que me hagan una medición o algo, pues yo puedo mandar tal vez la muestra y alguien allá con el equipo puede hacer la medición que yo necesito, por ejemplo. Y entonces sí se puede hacer. La mayoría de convenios que yo conozco de este tipo pues se hacen a nivel de investigadores, ¿verdad? Y ya si se necesita financiamiento y todo, pues se puede llevar así como que a un nivel burocrático más alto, ¿verdad? Pues ya se involucran, qué sé yo, los decanos o autoridades ahí un poco de más alto nivel. Pero se necesita justamente hacer ese contacto. Y muchas veces uno no tiene ese contacto. Entonces, ahí es donde estas redes académicas, por ejemplo, la de ResearchGate, por ejemplo, uno podría así atrevidamente lanzar la pregunta, miren, necesito hacer un experimento de tal y tal equipo, ¿alguien estaría dispuesto a ayudarme o qué sé yo? Y yo estoy seguro que más de alguien contesta, ¿verdad? Entonces, es una manera de entablar esa colaboración en caso de que uno no tenga ningún enlace. Pero normalmente, ¿verdad? Las personas con las que uno trabaja, pues ya conocen a alguien en algún otro lugar, en algún otro país, que le puedan ayudar a uno de esa manera. Y sí, definitivamente se hace. Y se hace acá en Guatemala, donde sabemos que pues, hay muchas carencias, ¿verdad? Y no hay acceso a cierto equipo. Entonces, sí, definitivamente se podría hacer. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, por finalizar la última ronda de preguntas, gracias, doctor, por responder a todas ellas y también a todos los participantes. Creo que de esa manera hacemos más productivo este taller y vamos ya terminando este segundo día.